Satanás abrió una sesión de urgencia con el siguiente mensaje. Tenemos que reconocer que no conseguimos impedir que los cristianos vayan a la iglesia, lean la Biblia o tengan una relación con Dios. Y el problema es que cuando se conectan vitalmente con Jesús, cuando de verdad tienen una relación con Dios, nuestro poder se apaga. Así que dejemos que vayan a la iglesia, que hagan sus estudios bíblicos, pero tenemos que llenar su mente de otra manera. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y entonces empezaron a pensar, vamos a llenar sus mentes de tal forma que no se puedan conectar con Jesús. Tenemos que distraerlos, entretener a las personas para que no se conecten con Jesús. Entonces los demonios empezaron a preguntar, ¿y cómo vamos a hacer eso? Tenemos que conseguir que las personas estén siempre ocupadas, que las televisiones y las redes sociales siempre funcionen. Sus emails tienen que estar llenos de correos, de ofertas de viajes, de clubs, de actividades extracurriculares, animarlos a irse de compras y a consumir espectáculos que puedan pasar viendo deportes todo el tiempo, que vayan al cine, y hay que hacerles trabajar tanto que no tengan tiempo para sus esposos o esposas o hijos y la familia se rompa. Que no tengan tiempo para pensar, ni para orar, ni para acordarse de Dios, aunque estén en la iglesia. ¿Ustedes creen que funcionó ese plan? Tal vez sí, o tal vez no. Pero la pregunta de esta noche es, ¿cómo usamos nuestro tiempo? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? Marcos, el evangelio de hoy, nos dice que Jesús estaba bien ocupado. Él estaba echando demonios, sanando personas, iba a visitar, estaba muy ocupado. Y la cantidad de trabajo que tenía era mucha, pero además se preocupaba por los demás. Y eso no le impedía ir y buscar a su Padre. Y para conseguirlo, algo muy interesante es que dice que se levantaba de madrugada en silencio y buscaba la soledad para estar con el Señor. Necesitaba alimentar su relación con el Padre. Yo creo que es imposible que nosotros tengamos una relación con alguien y no hablemos con esa persona. ¿Se imaginan dos personas caminando sin hablarse? Es imposible. Necesitamos sentir, él necesitaba alimentar su relación con el Padre, necesitaba sentir su presencia en el silencio de la oración. Y eso nos deja un ejemplo de que la oración y la acción siempre deben ir juntas, deben ir unidas. Cuando más comprometidos nos sintamos como cristianos, más necesitamos de Dios y más necesitamos reflejar al Señor. Yo cuando veo a alguno de los hijos aquí, de sus hijos, yo cuando los veo digo, no, es que definitivamente, bueno, empecemos con el pastor, ¿verdad? Definitivamente Danielita sí que es la copia. Y muchas veces ustedes con sus hijos puede pasar lo mismo, es la copia. Ahora, preguntémonos, cuando nos ven a nosotros, ¿reflejamos la copia de Dios o no? O nos dicen, quizás es adoptado. Empezamos a ver cómo nosotros reflejamos al Señor, cómo nosotros hacemos ese reflejo de Dios. Y con pocas palabras, Marcos nos presenta la dedicación que Jesús tenía todos los días de buscarle. Hay tres cosas importantes en la vida de Jesús. La primera era la oración. La segunda fue que él tenía compasión por los que sufrían. Y la tercera es que él anunciaba las noticias y las buenas nuevas del evangelio a todas las personas. Dice que iba de pueblo en pueblo. Le dijeron, ¿y dónde estabas? Y él dijo, bueno, estaba orando, pero vámonos a seguir trabajando. Y se lo llevó de pueblo en pueblo buscando. Jesús comienza su día orando, se toma tiempo para orar y en su oración Jesús vivía lo que era una persona llena de Dios. Cuando nosotros oramos, ¿cuántos de ustedes no han comido en todo el día?
Aquí todos hemos comido. Y peor cuando vamos entrando por esa puerta, porque hay pan, hay semita, hay comida. Aquí sí los lunes sí que nadie se puede quejar. Pero algo muy importante es que necesitamos llenar nuestra vida. Y de la misma manera necesitamos llenarnos de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio de la oración. Buscando de Dios, buscando de su presencia. Porque es la única manera que vamos a recibir las palabras de Dios en nuestra vida para compartirlas con otros. Esa alegría de experimentar y portar a Dios en nuestra vida. La oración era la manera de estar unido con Dios. Y Jesús sabía eso. Por eso lo buscaba temprano, en la mañana. Pero nosotros muchas veces decimos, estoy tan cansado que voy a orar. Y empezamos a orar y no nos acordamos hasta que nos levantamos el siguiente día porque nos quedamos dormidos. No damos tiempo para la oración. Y Jesús viene y cura a la suegra de Pedro, a los enfermos que se acercaban a él, expulsaba demonios, iba y oraba, iba y visitaba a su amigo en la casa. ¿Por qué? Porque tenía tiempo, dedicaba tiempo para Dios. Y por ser el enviado de Dios, él tenía un trabajo central que era anunciar a todos el evangelio. ¿Cuántos de nosotros le hemos hablado a las demás personas de Jesús? En esta semana, ¿a cuántos le hemos compartido del amor de Dios? No me contesten. Pero cuando nos abrimos a Dios, nuestra vida empieza a ser diferente. Por eso gran parte de su actividad es ir a los pueblos anunciando que Jesús, que daba las buenas noticias, un nuevo reino. Ahí estaban hablando del reino de Dios en la clase de los niños, que era como una semilla de ¿qué? De mostaza, decía. Era una semilla de mostaza y que esa semilla chiquitita hacía grandes árboles. Así es también en nuestra vida espiritual. Si empezamos a sembrar semillas pequeñas, vamos a hacer una gran fe y árboles grandes en nuestra vida. Nada detenía a Jesús para su misión. Ahora pongámonos a pensar qué nos detiene a nosotros para venir a la iglesia. ¿Qué nos detiene a nosotros para la misión que tenemos que hacer? ¿Qué nos detiene a nosotros para leer la Biblia, para orar, para estar en un estudio bíblico? ¿Qué nos detiene? Y ese día no fue la excepción de Jesús. Jesús tuvo un día muy ocupado, pero no fue la excepción para seguir buscando de Dios. Y se fue a la casa de Pedro. ¿Y qué tenía su suegra, la suegra de Pedro? Una fiebre muy grande, ¿verdad? Pero Jesús llegó y la sanó. Y el Evangelio nos dice que la suegra, ¿qué hizo? Se quedó dormida y dijo, ay, he estado enferma. Me voy a quedar un poquito más en la cama para poder convalecer, ¿no? ¿Qué hizo? Se levantó y sirvió. Vean qué interesante. Muchas veces nosotros ponemos excusas. Ella pudo poner excusas ese día, pero no lo hizo. Se levantó y sirvió a Jesús y a los demás. Y entonces la palabra servicio es la palabra que nosotros más decimos en la iglesia, más decimos en el trabajo, más decimos en las escuelas, más decimos en la universidad. Y todos nos llamamos servidores. Si nos damos cuenta, muchas veces le decimos, me llamo Elsie Quintanilla, a su servicio. Nos ofrecemos en servicio a los demás, pero son pocos los que sirven sin esperar nada a cambio. Cuentan de una señora que era una viuda y un día se fue donde el pastor y le dijo, pastor, he oído que va a contratar a una persona para que barra la iglesia. Así que yo me ofrezco a hacérselo gratis. Todo el dinero que usted iba a pagar, yo le pido que por favor lo guarde para que puedan ocuparlo para otra cosa en la iglesia. Así que cada mañana, cuando terminaba su trabajo de la noche, porque la señora trabajaba en la noche haciendo limpiezas en oficinas, se iba a hacer la limpieza en la iglesia. Barría, quitaba todo el polvo y esa iglesia estaba muy ordenada y limpia. Años más tarde, esta viuda se enfermó y el pastor fue a visitarla. Y la viuda le dijo, mire pastor, yo estoy a punto de morir. Y me pregunto, ¿qué me va a decir el Señor? Cuando yo llegue a su presencia, me va a decir, ¿y qué has hecho? Estoy preocupada por eso. Y el pastor le dijo, ¿sabe qué, hermana? No se preocupe. No le diga nada. Simple y sencillamente,
enséñele sus manos. Jesús en su ministerio era muy admirado por su enseñanza nueva. Él hablaba con autoridad, él hacía milagros, hacía callar a los demonios porque no quería que las personas supieran que él era el Mesías. Pero algo muy importante, a pesar de todo lo que hacía, algo que decía es que se levantaba bien de madrugada, se iba a un lugar desierto y ahí oraba. Esa era la clave. Una iglesia, una persona sin oración no crece. Una persona que no busca a Dios, no importa si es en la mañana, al mediodía, en la noche, no crece. Y Jesús no vino para triunfar, Él vino para servir. Y ese fue el ejemplo que nos dio a cada uno de nosotros. Y Él se retira, pero para orar y para conectarse con Dios. Muchas veces nosotros nos retiramos con el teléfono, ¿verdad? Y pasamos todo el día y hasta nos reímos y pasamos ahí con el teléfono. Es interesante, fuimos a comer un día con Marino y con Danielita a un lugar y estábamos esperando. Ya a veces se hacen, muchas personas en el mismo lugar estaban esperando. Todas las personas que estaban ahí, nosotros estábamos platicando con Daniela, todos los que estaban ahí estaban con el teléfono, así. Nadie se hablaba entre sí, nadie decía nada. Pero qué interesante es que muchas veces nosotros tenemos tiempo para otras cosas, pero no le dedicamos tiempo a Dios. Y la manera de Jesús debería de ser esa manera contagiosa de vivir la fe. La fiebre de la suegra de Pedro me recordó cuando todos nos enfermamos con un virus. ¿Cuántos de ustedes en este invierno y en esta temporada han tenido flu y COVID? Levanten la mano. Flu o COVID, uno de los dos. Ven, así somos la mitad. Ahora, lo que nos hemos enfermado, sabemos que el primer síntoma que da cuando nos enfermamos, ¿cuál es? Fiebre. Ahí está, la fiebre. ¿Qué quiere decir esa fiebre? Quiere decir que tenemos un virus. Ahora, ¿se imaginan si nosotros fuéramos como ese virus y empezamos a contagiar a todos de Dios? Y empezáramos a dar ese virus a otros. Empezáramos a tener esa fiebre que Jesús tenía de vivir conectado con Dios y contagiar a otros. La iglesia fuera algo diferente y nuestra vida espiritual fuera algo diferente. Ahora yo les invito para que nuestra fe cada día sea contagiosa. Que cuando otros vean, quieran conocer a Jesús. Que cuando otros nos vean, digan, yo quiero ser como Marino. Yo quiero ser como Belén y Kevin. Que esa fe sea contagiosa. Que cuando Jesús nos llame a su presencia, nosotros no tengamos nada que decir. Sino que cuando lleguemos a su presencia, solo podamos enseñarle nuestras manos. Y le digamos, Señor, aquí estoy, porque siempre he estado buscando de ti. Oremos. Señor, te damos gracias, porque a cada momento podemos ver tu mano en nuestras vidas. Muchas veces, Señor, nos ocupamos de tantas cosas en la vida. Muchas veces nos ocupamos de todo y no dedicamos tanto tiempo a ti. Hoy venimos, Señor, a decirte que queremos buscarte, que queremos trabajar contigo, que queremos servirte, Señor, que queremos abrir nuestras vidas para que seas tú el reflejo de tu amor. Señor, ayúdanos y te pedimos perdón esta noche si nosotros no te hemos estado dedicando el tiempo que tú te mereces, Señor. Te pedimos perdón, Padre, si nosotros no hemos estado haciendo lo correcto para buscarte. Pero gracias, Señor, porque al igual que la suegra de Pedro, que estaba enferma y tú la sanaste, gracias porque tú puedes sanar nuestras vidas y podemos tener una segunda oportunidad para amarte, para adorarte, Señor, para buscarte cada día por medio de la oración.
Ponemos nuestra vida delante de tu presencia, en el nombre tuyo, Señor. Amén y amén.